Planetas. Objetos espaciales que reflejan la luz de su estrella. Incontables y misteriosos. Pueblan los sistemas y galaxias del espacio y en ocasiones del ciberespacio. Bienvenidos a Planet Left, un planeta virtual dedicado al arte y la creatividad. En la época del confinamiento, un grupo de creativos se propuso experimentar con nuevos formatos. ¿Por qué no crear un universo paralelo para la creatividad digital sin límites? Un espacio virtual onírico poblado por seres digitales y repleto de piezas artísticas. En este documental descubriremos las maravillas virtuales que habitan Planet Left y lo que debemos hacer para contribuir a su prosperidad llenándolo de árboles digitales y creaciones artísticas. En el punto de llegada al planeta encontramos un estanque repleto de nimis. Los nimis son las especies digitales que pueblan Planet Left. De formas escultóricas, fueron diseñadas por Children of Cyberspace, autores de este mundo virtual. Alrededor del estanque, situado al pie del depósito de agua del Centro Cultural Matadero Madrid, se concentra también la fauna de este ecosistema, los avatares. Seres flotantes esenciales para la navegación y la experiencia en primera persona. La tortuga Cura Cura, nuestro avatar en modo navegador. Y la evolucionada medusa, un espécimen capaz de teletransportarnos, será nuestro avatar para gafas de realidad virtual. Cuando durante la exploración del planeta avistemos a cualquier otro ejemplar, sabremos que detrás de cada uno existe otra presencia humana, otro explorador remoto conectado desde algún lugar de la lejana Tierra. Subiendo las escaleras, iniciamos la exploración de Terrain, el espacio de mayor extensión del planeta. Aunque desértico a primera vista, la geografía de Planet Left esconde misteriosas conexiones con el paisaje asturiano, como por ejemplo la forma inconfundible del icónico picón de la playa de Buelna, materializado aquí en carne de píxel. Al sur del Terrain, donde el horizonte se visualiza entre acantilados y cuevas, se alza Spin, una escultura sonora en forma de dos anillos monumentales. Un espacio de meditación creado por el artista visual Lucas Gutiérrez y el compositor Robert Lippock. El lugar perfecto para experimentar con la escucha a diferentes alturas y en diferentes direcciones. El oriente de Planet Left combina los picos más altos y los acantilados más misteriosos. Una bóveda translúcida nos da la bienvenida. Es una cúpula perfectamente adaptada a un mundo virtual. Un planetario evolucionado donde las proyecciones para domo se aprecian tanto desde dentro como desde fuera. Spheral Cluster de Boris Divaidan nos recibe con una experiencia de texturas y formas geométricas. Una reflexión sobre el poder de la sincronía. Estos paisajes escarpados esconden leyendas y misterios de épocas futuras. En las profundidades de los acantilados vive una extraordinaria criatura de 4 brazos, Tentacle Queen, quizás el ser más mitológico de Planet Left. Obra del dúo Fractal Fantasy, nos atrae hacia su caverna digital con cantos futuristas.
Según avanzamos por el desfiladero, la mitología digital da paso a la leyenda distópica. Son pocos los que se aventuran a subir las escaleras hacia el templo de Ghost Island. Estatuas abandonadas de perros callejeros flanquean este vestigio en ruinas. Una pagoda rodeada de memorias imaginadas, basada en calles y templos terrestres escaneados en 3D. Obra de Naxcor Panmeuco. Para salir de un espacio tan profundo, es liberador poder echar el vuelo. Aunque pronto nos damos cuenta de que nuestra altura nunca superará a la magnitud de la tridimensionalidad abstracta de datos. Esta estructura, hecha de código, es Heterotopis. Trabajo colaborativo del compositor Elías Merino y el diseñador Sergio Millán. Un espacio generativo que evoluciona y nos permite experimentar con nuestra percepción de las dimensiones. Un punto óptimo para la observación de esta pieza es la cima poblada por Hórreo Rocks. Inspiradas en las construcciones asturianas, estas rocas virtuales contemplan el paso del tiempo y el espectáculo de la continua profusión escultórica de datos. Al norte del planeta vive el bosque. Un paraje habitado por árboles que se alimentan de vibraciones sónicas. Son prueba fundamental de que la música está viva en el planeta. Entre sus ramas, Planet Lev ha acogido conciertos en streaming de artistas internacionales que han emitido su música en directo. Para asegurar niveles continuos de creatividad sónica fuera de horarios de conciertos, la artista asturiana Ocre, a cargo de la banda sonora de los paisajes del planeta, ha realizado una pieza que incluye sonidos de la NASA. Esta simbiosis digital entre música y árboles requiere de la ayuda de todos. El bosque es un lugar para escuchar, del que no hay que marchar sin extender semillas por el colindante desierto. A través de la llanura azul, nos acercamos a una estructura fragmentada con un portal casi fluorescente. En la caverna interior, formas sintéticas reflejan sistemas orgánicos. Nos encontramos dentro de Concentric Core Reflector del colectivo artístico MSHR. El occidente de Planet Lev es zona de cuevas. Un entramado de grutas donde descubrir a las mónades. Una serie de cibordiosas digitales, obra de la artista Sabrina Raté. Realizadas a través del escaneado en 3D del cuerpo del artista, su existencia se debe a la deconstrucción y recontextualización digital. Su subjetividad refleja el espejo fragmentado de una realidad mayor. Los reflejos de otras realidades encuentran su lugar esencial en el core corazón de Planet Lev. Con acceso directo desde la puerta live en el hall, llegamos a un escenario dedicado a la música en directo y las proyecciones de origen terrícola. Un punto de encuentro alrededor de una pantalla en 2D, tributo a la época bidimensional del procesamiento de datos. Hay quien compara Planet Lev con un sueño del ciberespacio. En sus entrañas ebulle un magma de píxeles y hercios. La experimentación y creatividad digital no solo constituyen su materia, sino que también orbitan su atmósfera.
Es un espacio expositivo para acoger obras realizadas tanto por creadores invitados como por participantes de talleres Planet LED. Una plataforma para garantizar que la creatividad del universo LED siga en expansión. Ecosystems es la exposición del artista Shoei. Nuevas formas de vida en un terrario virtual. Una colección de collage 3D basados en el escaneo de vegetación terrestre. Una exposición que hace del ciberespacio un lugar más bello y nos recuerda la importancia que tiene defender una mejor cultura para tener un mejor planeta.